Perfecto, mis queridos amigos, muy buenas noches con todas y todos. Arrancamos una clase más de esta teoría del delito, siendo importante el día de hoy terminar la acción como habíamos nosotros desarrollado la semana pasada y comenzar a analizar la tipicidad, ¿no es cierto? Nosotros la semana pasada habíamos hablado de qué era la acción, dijimos que es manifestación de voluntad final con contenido de voluntad, hablamos que existen delitos formales y materiales, que los delitos materiales requieren un resultado y que ese resultado está anclado a esa acción vía nexo de causalidad. También conversamos la semana pasada sobre las causas que eliminan la acción, no sé si ustedes se acuerdan, y decíamos que las causas que eliminan la acción son la fuerza física irresistible, son los movimientos reflejos y son los estados de plena inconsciencia. También, y apoyen en ese sentido la memoria, también revisamos, y si no lo hicimos, lo hacemos ahora, también revisamos si la memoria no me es infidente, elementos que nos permitían determinar el actio liberi in causa. ¿Sí revisamos actio liberi in causa con ustedes o no todavía? Les Todavía. escucho. Fantástico. Todavía no revisamos actio liberi in causa y de ahí nos faltaba la omisión. El tema va por aquí. Verán, desarrollamos lo siguiente. Vamos al pizarrón. Esperemos que se cargue. Ya se está cargando. Perfecto. Línea temporal. Nosotros para imputar una conducta a una persona necesitamos que en el momento que realice el acto, que es este de aquí, en este momento, en el momento que realice el acto, aquí, justo en este punto, la persona realice una acción, entendida como manifestación. Apaguemos el micrófono, gracias. De voluntad final con contenido de voluntad. Porque si ustedes acordarán que la semana anterior nosotros decíamos que el hombre, gracias a su saber causal, puede determinar dentro de ciertos límites las consecuencias posibles de sus actos y por tanto motivarse de acuerdo al fin. Entonces, ese tema ya lo habíamos desarrollado. También dijimos que existen momentos en los que se elimina la acción. ¿Y cuáles son los supuestos que eliminan la acción? Los supuestos que eliminan la acción, dijimos ya, se acordarán ustedes, estuvimos la semana pasada, es fuerza, no me manchen el pizarrón, por favor, que tienen acceso ustedes también. Fuerza física irresistible, movimientos reflejos y estados de plena inconsciencia, debidamente demostrados. Estos son los tres supuestos en virtud de los cuales no existe acción. Si alguien está sometido a una fuerza física irresistible, no hay acción. Si es que yo estoy manejando mi carro y paro en el semáforo está en rojo, aparco el vehículo con el semáforo en rojo, está pasando un transeúnte por la línea cebra y alguien por atrás me choque, me voy hacia adelante, yo dejé de realizar una acción. ¿Por qué? Porque yo me convertí en una masa física que se mueve. Estoy sometido a una ausencia de acción, fuerza física irresistible. Movimientos reflejos. Yo siempre cuento esta anécdota a los alumnos porque es evidente el tema. Yo tendría unos 17 años, 16 años tal vez, estábamos en un colegio religioso, teníamos misa todos los días lunes. Y el rato de recibir la comunión, yo recibo la comunión, viene mi compañero que estaba atrás, y el momento de recibir la comunión, tiene un ataque epiléptico y le da un cabezazo al sacerdote y el compañero cae en el piso con un ataque epiléptico
Y claro, el sacerdote le partió la nariz y el pómulo, era mayorcito el señor. Mi compañero realizó una manifestación de voluntad final con contenido de voluntad. No, no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque estaba sometido a un movimiento reflejo que era una convulsión epiléptica. Los estados de plena inconsciencia. ¿Quién está sometido al sueño natural? Cuando se da el sueño, dice Vicente Cabello, se cierran los ventanales de la conciencia, pero la conciencia fisiológica no se mueve. De tal manera que si alguien está dormido y yo le toco aquí, probablemente mueve el brazo, pero quien está dormido no puede generar una manifestación de voluntad con contenido de voluntad. Quien está sometido a una, a una sugestión hipnótica tampoco, o quien es sonámbulo, y conversábamos sobre los sonambulismos, hicimos un par de bromas la clase anterior, recordarán ustedes. Quien está sometido, quien está en un estado de sonambulismo, tampoco realiza la acción. Ahora, la regla es que al momento de cometer el hecho, y esto voy a poner con rojo, y un circulito con rojo, la regla es, vamos a ver cómo cambio, aquí lo voy a cambiar. La regla es que al momento de cometer el hecho, al momento de cometer el hecho, en este preciso instante de cometer el hecho, vamos a hacerle más chiquito para que quede más claro todavía, en el momento mismo que yo cometo el hecho, aquí, yo debo actuar con manifestación de voluntad final. Ahora, ¿qué pasa si voluntariamente antes del hecho, voluntariamente antes del hecho, el sujeto se pone en una situación de inacción para buscar impunidad? Ejemplo, ¿qué pasa si el ciudadano que tiene que hacer el cambio de rieles del ferrocarril, o acá en mi ciudad, en Cuenca, que tenemos el tranvía, la persona que es la encargada de manejar el tranvía, que no se necesita mayor situación, sino simplemente es arrancar y frenar? Esa persona se toma un fuerte somnífero para quedar dormido y dormido producir un accidente. Al momento que no realiza la conducta, al momento que no realiza el cambio de ferrocarril, al momento que no realiza el freno del vagón, está sometido a un estado de plena inconsciencia, que es el sueño natural. Pero por excepción, no juzgo el momento del hecho, sino el momento ex ante, en virtud del cual esa persona se puso en una situación buscando la impunidad del hecho. O ejemplo diverso, ¿qué pasa si es que yo sé que quiero matarle a mi hijo recién nacido? Lo pongo a mi lado para dormir a los 2, 3 días de nacido y me tomo un fuerte somnífero para darme la vuelta y aplastarlo. En el momento de cometer el hecho, estoy sometido a una ausencia de acción, porque no tengo acción. Mas, sin embargo, voluntariamente me puse en esa situación. En ese momento se juzga la conducta ex ante, en virtud de la cual me puse o me coloqué indebidamente en un presupuesto de inacción para buscar impunidad. Es decir, ante esos hechos sí soy responsable. Y eso se denomina actio libera in causa. ¿Sí? El actio libera in causa supone que voluntariamente antes del cometimiento del hecho, el justiciable se pone en una situación de inacción de manera voluntaria para buscar impunidad. Entonces, por excepción, a pesar del momento de que comete el hecho se encuentra sometido a una causa de inacción, por excepción juzgo el momento ex ante en virtud del cual él se puso en esa posición injusta. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Sí se entiende? Doctor, ¿podríamos repetir tal vez con otro ejemplo? Mm, Perfectísimo, Janina. Una Gracias. pregunta. ¿Usted es abogada, Janina? Sí, Fantástico. A ver, supongamos que yo soy el salvavidas de una piscina y soy la persona que tiene que salvar a las personas que están en la piscina y alguien que se está ahogando. Eh, el sueño natural elimina la posibilidad de que yo haya cometido una acción como tal.
Yo, como salvavidas de la piscina, me tomo un somnífero, me quedo dormido y me quedo dormido mientras usted se está ahogando y no realizo una conducta de salvamento. ¿Cometí un acto? No, no cometí un acto técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque al estar dormido no cometo una manifestación de voluntad final. Ahora, podría ser imprudente el hecho, podría ser culposo el hecho. Ahora, por excepción, se juzga la conducta antes de ese momento de búsqueda de impunidad. Y se me juzga la conducta minutos antes u horas antes, en virtud del cual yo me tomé el somnífero para dormirme y cometer el ilícito. Eso se denomina actio liberi in causa. Cuando voluntariamente, antes del hecho, el sujeto se pone en una situación de inacción para buscar un escudo de impunidad. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, doctor. Muchas gracias. Chévere. La acción, la acción como tal, y esto lo vamos a ver hoy, y hoy también entraremos a algo de la tipicidad. La acción como tal puede verificarse a través de un acontecer positivo o mediante un acontecer negativo. Cuando me refiero a un acontecer positivo, me refiero a un acontecer comisivo, es decir, mediante un acto propiamente dicho. Pero también puedo realizar la misma manifestación de voluntad, recordemos que la acción es manifestación de voluntad final. Puedo realizar la manifestación de voluntad final a través de una omisión. Eso nos lleva a la conclusión. Esto nos lleva a la conclusión que la acción puede verificarse a través de acción y a través de omisión. Ojo con algo, no son dos entidades ontológicamente distintas, no, no son dos entidades ontológicamente distintas, no son A y B, son A y no A, es acción y no acción. ¿Por qué? Porque la omisión no es cualquier omisión, la omisión será respecto a la conducta que se espera. La omisión será respecto a la conducta que se espera. Ejemplo, clarito. Janina, ¿usted tiene hijos? No, doctor. ¿Sobrinos? Sí, ¿Qué edad tienen los sobrinos? Cuéntanos. 19 años. Y no uno más chiquito, ¿no? No. No. Pero ¿Algún creemos hijo de uno una? de, digamos que tenga 5 años. Perfecto. Digamos que ese sobrino de 19 años Ajá. se subió en el DeLorean de Marty McFly, del Doctor Brown, y se fue hacia algunos años atrás, hace 14 años atrás, y tiene 5 añitos. ¿Usted de dónde es? De la ciudad de Loja. Chévere, usted está en Loja, una linda tierra, se va a la piscina del Sonesta con su sobrino, ¿sí? ¿Cómo se llama el sobrino? Jenice. Jenice. Se va con Jenice a la piscina y Jenice no sabe nadar, usted le pone los flotadores y le lanza a la piscina. ¿Cuál es la conducta que se espera que usted realice? Que la cuide y evitar que se ahogue. Y es que porque llega en ese momento Keila Lisset, que es su amiga de Loja también, y se ponen a conversar y usted se distrae y el niño se ahoga, ¿de quién era la responsabilidad? Era mi responsabilidad, porque yo estaba... Suya. Entonces, cuando hablamos de la omisión, estamos hablando de la omisión que se espera. En primer término, antes de entrar a la posición de garante, que también vamos a revisar, y antes de entrar a las clasificaciones de la omisión, cuando nosotros hablamos de la acción que se espera, la persona que omite debe primero, debe tener la posibilidad real y física de actuar, y dos, debe conocer las vías de hecho para evitar el resultado lesivo.
¿Cómo es esto? Que la persona omite la conducta que se espera. ¿Y cuál es la conducta que se espera? La conducta que se espera es una conducta que salve un bien jurídico. Ahora, para yo poder omitir antes de entrar a la posición de garantía que vamos a desarrollarlo ahora, yo debo conocer, yo debo tener la posibilidad real y física de actuar. ¿Usted estaba en la piscina? Sí. ¿Tenía la posibilidad real y física de actuar en la piscina? Sí, punto uno. Y dos, debo conocer las vías de hecho para evitar el resultado. ¿Usted sabe nadar? Sí, usted sabe nadar. Y podía lanzarse en ese momento para sacarla al niño. Si es que no es su sobrino, sino su hijo, está en la piscina este rato, ahora, a algunos kilómetros de distancia, porque está con el papá en la piscina del Sonesta, ¿usted tiene el deber jurídico de actuar? Probablemente sí, pero no tiene la posibilidad real y física de hacerlo, porque está lejos y no va a llegar. Y por más de que usted conozca las vías de hecho para evitar el resultado. Al inverso, usted está en la piscina, usted es la mamá del niño, pero usted es una persona que sufre hemiplegia y pasa en silla de ruedas. ¿Tiene la posibilidad real y física de actuar? No tanto, y tampoco conoce las vías de hecho para poder evitar el resultado. Entonces se deben cumplir estos dos requisitos para que se realice o se verifique una omisión. A más de aquello, a más de aquello, a más de aquello, la omisión, ya se me movió el pizarrón, a más de aquello, la omisión, donde se me metió el cursor se me desapareció, espérense un ratito, vamos a buscarlo por acá, vamos a salir un ratito de este pizarro. Ahora sí. A más de aquello, la omisión tiene una clasificación. La omisión puede ser omisión propia u omisión impropia. ¿Cuál es la una y cuál es la otra? La omisión propia, primero les voy a decir lo que dice Belzer sobre la omisión impropia y luego les voy a dar un concepto mío que es un poco más sencillo, ¿no? Para Belzer, la omisión impropia, perdón, propia, para Belzer, la omisión propia son aquellos presupuestos circunscritos típicamente cuya concurrencia hace que el ordenamiento jurídico exija una intervención. Repito, para Belzer, son presupuestos circunscritos típicamente cuya concurrencia hace que el ordenamiento jurídico exija una intervención. Ahora, en español, son, es cuando el modelo de conducta desvalorada, el legislador la ha descrito ya en omisivo. Repito, es cuando el modelo de conducta desvalorada, es decir, el tipo penal, el propio legislador lo describió ya en omisivo. El legislador, cuando establece todas las conductas del Código Orgánico Integral Penal, todas las conductas de un 90%, o si no es más, de un 95%, todas las conductas las analiza en activo. Dice, el que matare a otro, el que se apodere de cosa mueble ajena, el que destruye bien ajeno, el que ofenda a otra persona, quien realice una falsa imputación de un delito. Todas son en activo, no en omisivo. Pero existen muy pocos tipos penales, que el propio legislador estableció el modelo de conducta desvalorada en omisivo. Cuando el legislador establece el modelo de conducta desvalorada en omisivo, estamos ante la omisión propia, es decir, cuando el legislador ha previsto la figura típica en omisivo. Ejemplo, y ustedes tienen el Código Orgánico Integral Penal, el 218 del Código Orgánico Integral Penal, alguien que me ayude. Alguien que me ayude, por favor. Desatención del servicio de salud, doctor. Sí, ¿Aló? sí, leamos, por favor. Ah, ya, perdón. Dice, artículo 218, desatención del servicio de salud. La persona que en obligación de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se niegue a atender a pacientes en estado de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Si se produce la muerte Hasta ahí del... nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Luego viene el tema de la muerte, pero no importa. ¿Se dieron cuenta que el propio legislador estableció la conducta omisiva? ¿Se dieron cuenta que el propio legislador estableció un modelo de conducta desvalorada en omisivo? Otro ejemplo, 134. Alguien que me ayude, 134. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria, ¿verdad, doctor? Ajá, sí. La persona que, con ocasión o en desarrollo de conflicto armado, omita las medidas de socorro y asistencia humanitaria a favor de las personas protegidas, estando obligado a hacerlo, será sancionada con la pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Se dieron cuenta que el legislador redactó ya en omisivo el tipo penal y no en activo? En esos casos estamos ante la omisión impropia, cuando el legislador ha previsto la figura típica en omisivo. Ahora repito las palabras de Belzer y ahora van a entender de mejor manera las palabras de Belzer. Belzer dice, presupuestos circunscritos típicamente. Es decir, la propia conducta típica se encuentra redactada en omisivo. ¿Se me entendió? Ahora, los delitos de omisión impropia. ¿Cuáles son los delitos de omisión impropia? Esto lo van a encontrar, o esta denominación es mía, esto no está en otra parte de la doctrina. Eh, para quienes en algún momento quieran leerme, yo tengo una obra de Derecho Penal General, creo que sí les comenté la vez pasada, generamos con Edino y estamos sacando la segunda edición ya, se nos acabó la edición de Edino, hoy día justo en Quito firmamos contratos y estamos ya por sacar, yo creo que en unas 2 semanas, 3 semanas, a través de Editorial ONI, nuestra segunda edición del Derecho Penal General, que es todo esto. Y vamos a sacar también en 20 días más nuestra primera edición del Derecho Penal Parte Especial. En Editorial ONI, insisto, estará ya disponible en unas 3 semanas más. Si gustan ampliar todos estos conceptos, ahí está todo. Cuando hablo de la omisión impropia, cuando hablo de la omisión impropia, yo los denomino, esto no vaya a encontrar con otro autor, yo los denomino de esta manera y luego me van a entender por qué. Yo les denomino delitos de espejo. Y yo los denomino delitos de espejo. ¿Por qué? Han puesto un reloj en el espejo. Cuando ponen el reloj en el espejo, ven el mismo reloj, pero al revés. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué la omisión propia es un delito espejo? Porque la omisión propia es un tipo penal redactado en activo. El que matare a otro, el que afectare la salud de otro, el que lesionare a otro. Sin embargo, nace una regla interesantísima. No evitar un acontecimiento. Cuando se tiene el deber de evitarlo, equivale a ocasionarlo. Repito. Sin embargo, surge aquí una regla. No evitar un acontecimiento cuando se tiene el deber jurídico de evitarlo equivale a ocasionarlo. Se fregó. Entonces también puedo cometerlo vía espejo, también puedo cometerlo al revés. No solo lo cometo por acción, sino también lo puedo cometer por omisión. Es por eso que, ahí sí les voy a utilizar un término doctrinario universal, a estos delitos se les denomina como comisión por omisión, porque son delitos que están redactados en Doctor, comisivo, pero puedo cometerlos en omisivo. ¿Sí? doctor, yo tengo una consulta. En este punto Claro, Patricia. entraría el artículo 28, la omisión dolosa. Fantástico, por supuesto que sí. Tanto es así que en la omisión impropia, cuando hablamos de omisión impropia dolosa, no es para todos los tipos, para todos los bienes jurídicos, sino Ujú. únicamente es para vida, seguridad, integridad y salud, si la memoria no me es infidente, que son los únicos 4 bienes jurídicos que se tutelan vía vida, salud, libertad, perdón, libertad e integridad.
Acá nace algo sumamente importante que no hay en la omisión propia. En la omisión impropia nace la posición de garante. Y la posición de garante es respecto a estos bienes: vida, libertad, integridad y salud. Y surge la posición de garantía. ¿Qué es esto de la posición de garantía? La posición de garantía supone que yo me vuelvo custodio y protector de un bien jurídico que no es mío, sino que es de un tercero. ¿Cuándo la posición de garante nace? ¿Cuáles son las fuentes de la posición de garante? No hay un texto que nos diga dónde están, un texto en el código que nos diga dónde está la posición de garantía. Para nosotros determinar dónde está la posición de garantía, tenemos que recurrir a la doctrina, necesariamente. Y para nosotros entender dónde está la posición de garantía y buscar la doctrina, nosotros vamos a dividir esto en dos grandes grupos. Un primer grupo, Doctor, disculpe una claro, pregunta. claro, La posición de garante no está establecido en el 158, donde que dice Fuerzas Armadas, los servidores policiales y no, militares no. garantizarán, ¿no? Ese es un rol especial de los servidores militares frente a la seguridad, que es otra cosa. Ya va a ver que la posición de garantía no nace ahí y ya vamos a desarrollarlo. La posición de garantía tiene dos fuentes básicas. Primero, la fuente protectora de un bien jurídico. Y dos, como segundo grupo, deber de vigilancia de fuentes de peligro. Cuando hablamos de la fuente protectora de bienes jurídicos, tenemos tres formas de que nazca la posición de garantía. Ya voy a desarrollar, primero la redacto. Primero, la vinculación natural o normativa. Después, la aceptación, que puede ser expresa o tácita. Les voy a contar un caso que tuve de una aceptación tácita mía. Y luego, la comunidad de peligros. Desarrollo. Para que me entiendan. A mí realmente las diapositivas no me gustan. Me gusta ir desarrollando así el concepto, porque voy desarrollando con ustedes y es mejor, porque el rato que lanzo filmina, probablemente llega un momento en el que no me van a seguir el hilo, ¿sí? Decimos que la omisión impropia son delitos de espejo, es un tipo penal redactado en activo, pero que puede ser realizado en omisivo, perdón, gracias a la regla no evitar un acontecimiento cuando se tiene el deber jurídico de evitarlo, equivale a ocasionarlo. Son los delitos que se denominan de comisión por omisión. Y cuando hablamos de la omisión impropia, los bienes jurídicos a tutelar son vida, libertad, integridad y salud. Aquí nace la posición de garantía. La posición de garantía debe estar también referida a estos dos variables siguientes, es decir, una persona no solo debe tener la posición de garantía, sino además de eso debe tener la posibilidad real y física de actuar y conocer las vías de hecho para evitar el resultado. Pero la posición de garantía, ¿de dónde nace? ¿Cómo determino que alguien es garante de una persona? A través de fuentes. Ejemplo, y el ejemplo de Edgardo Dona es muy, muy agradable. Edgardo Dona pone un ejemplo y dice: en la playa se está ahogando, en el mar se está ahogando un niño, y mientras se ahoga, miran impávidos cómo se está ahogando su padre, su madre adoptiva, su niñera, el vecino y el transeúnte. ¿Quiénes responden por el ahogamiento del niño? ¿El padre? Sí. ¿La madre adoptiva? Por supuesto. ¿La niñera? Claro. ¿El vecino responde? No. El transeúnte responde: no, aunque nos cueste y sea horrible la escena, el transeúnte no va a responder, ni el vecino tampoco, salvo que hayan generado una aceptación voluntaria. Entonces, eso nos lleva a determinar de dónde nace la posición de garantía. Y la posición de garantía nacerá primero de la vinculación natural o normativa. ¿Cuál es la vinculación natural o normativa? Existen ciertas situaciones o ciertas vinculaciones de orden familiar que hacen que unos seamos garantes de los derechos de los otros. Yo tengo una hija de 12 años y un hijo de 6 años. Si es que ellos están en la calle,
para cruzar la calle, a lo menos al más pequeño, a la más grande probablemente ya sabe cruzar la calle, pero para cruzar la calle yo tengo que darle la mano al más pequeño. ¿Por qué? Porque yo soy custodio de la vida de él, por posición de garantía. Llegará un día que yo no tenga 42 años. Bueno, tengo 41, me subí un año, me faltan 3 mesitos más para, espero mi regalo el 14 de julio, ojo. Pero algún día no tendré 42 años, tendré 82 y no podré cruzar la calle. Y claro, mi sotolito chiquito, que es un demonio, le va a tocar en ese momento hacerme cruzar la calle a mí. ¿Por qué razón? Por la vinculación natural o normativa que nace de aquí de reglas de familia. La segunda es la aceptación expresa o tácita. En el caso de Edgardo Dona, en el ejemplo de Edgardo Dona, se está ahogando un niño y en la playa ven impávidos cómo se ahoga el niño. El padre, la madre adoptiva, los dos son vinculaciones de familia, la madre adoptiva adopta un algo natural, la adopción es una imagen de la naturaleza, también responde. La niñera, el transeúnte y un vecino. La niñera celebró un contrato, aceptó expresamente ser custodio de ese bien jurídico. Y esa aceptación voluntaria le pone en posición de garante. En el ejemplo de la piscina, Janina, si es que hay una persona encargada de la seguridad de la piscina y dice, no, no, tranquilos, déjense a los niños y a sus hijos de aquí, ustedes vayan y tómense un café en el restaurante Casa Lojana, que queda justamente en un piso más arriba del Sonesta, me encanta el Sonesta, que queda un piso más arriba del Sonesta, vayan, tómense un café o tal vez al gimnasio que quede en el mismo piso, tal vez váyanse al sauna y al turco que queda a la derecha, y nosotros cuidamos de la seguridad de los niños, pues ustedes van tranquilos. ¿Por qué? Porque hay alguien que celebra un contrato, que aceptó ser custodio de la vida de esas personas. Esa es la aceptación expresa, pero puede darse la aceptación tácita. ¿Cuándo se da la aceptación tácita? La aceptación tácita se da cuando alguien que no tiene vinculación natural con una persona, que no está en comunidad de peligros con una persona, que no firmó un contrato para ser custodio del bien jurídico de esa persona, de hecho y de facto asume la posición de garantía y asume la posición de defensa de ese derecho. ¿Hasta dónde? Hasta donde su derecho se ponga en riesgo y hasta donde pueda motivarse según la norma. Caso de la vida real ocurrido en esta ciudad de Cuenca hace 9 meses atrás. Quien aceptó tácitamente la posición de garante es su servidor, yo, les cuento. Habíamos comido mucho en un restaurante un día domingo. Este restaurante queda a unos 7 kilómetros de mi casa. Y le digo a mi hija, bueno, les digo a todos en la casa, yo voy a ir caminando a la casa, mejor dejemos el carro en mi oficina, que queda cerca de ese restaurante, y vamos caminando a la casa, ¿no? Entonces mi hijo pequeño y mi esposa dicen, no, no, nosotros nos vamos en carro. Y claro, mi primera hija es un apéndice mío, ese modelo no se vende con separado, se va a todo lado donde yo me voy. Es increíble, hace un rato ya cuando no llegaba pronto a la casa porque estaba en el aeropuerto me llamaba. Ella me dice, no, yo voy contigo. Bacán, nos vamos caminando. Y justo nos acercamos al río en los tiempos esos de sequía horrible y veíamos cómo estaban las piedras. Y un rato de esos mi hija me dice, papi, en la orilla de frente un niño se está ahogando. Le doy la vuelta a ver y efectivamente era un chiquito de unos 7 añitos que se metía la cabecita y volvía a salir, metía la cabecita y volvía a salir. Entonces yo ese rato empiezo a gritarles a los papás que estaban, esta es la orilla del río y había una parte más de arriba, ¿no? A los papás que estaban en la parte de arriba, y los papás estaban con un mantel de picnic, una botella de vino, una comida, estaban en un romance completo, los papás, está bien, no, no, no es que esté mal, pero guagua se ahogaba. Entonces yo empiezo a gritar que, que le, que le vean al niño y los otros dos tortolitos no me paraban bola. ¿Qué hice cerrado? O sea, yo podía seguir caminando. Yo no me encontraba en aceptación expresa aún. Ese niño no era nada mío y yo no era custodio de los derechos de ese niño. Si yo seguía caminando y el niño se ahogaba, no pasaba nada. En ese rato yo cogí, saqué el teléfono, le di a mi hija el teléfono y con todo y zapatos me metí. Le saqué al niño, y el rato que le saqué al niño, y ya los papás ven que yo estoy metido ahí, los papás se asustan, bajan, le cogen al niño. Bueno, a los padres les dije hasta de que se iban a morir ese rato, con toda la razón del caso. Yo asumí, de facto, de manera tácita, la posición de garante. ¿Hasta dónde debía continuar mi actividad de salvamento? Hasta que mi bien jurídico se ponga en riesgo.
Si mi bien jurídico se ponía en riesgo en ese momento y decía, hasta aquí no más. No. ¿Tenía la posibilidad real y física de actuar? Sí. ¿Conocía las vías de hecho? Sí, sé nadar. ¿Acepté tácitamente? Sí, acepté tácitamente. Y lo hice. Otra fuente de peligros es otra fuente de protectora del bien jurídico es la fuente de peligros. La fuente de peligros se da muchísimo en las actividades deportivas, ¿no? En las actividades deportivas de alto riesgo. Cuando estamos escalando, todos somos custodios de los bienes de todos. El uno asegura los seguros en los cinturones, el otro pone los plintos, el otro jala las poleas, el otro pone los cabos. Entonces, el uno es custodio del bien jurídico del otro. Y nace la función de garantía respecto a aquello. Esto en lo que hace mención a la función protectora del bien jurídico. La función de deber de vigilancia de una fuente de peligro. La vida en sociedad está llena de riesgos y llena de peligros, no hay duda. Riesgos y peligros que son permitidos. Si es que dentro de esos riesgos y peligros que son permitidos, yo manejo una fuente de peligro, me veo en la imperiosa necesidad de controlar esa fuente de peligros. Ejemplo, si yo tengo una fábrica de velas, toda mi familia hizo velas desde 1901 y yo soy el único que me aparté de esa tradición y fui seducido por el lado oscuro del derecho, pero toda mi familia hace velas. Eh, y claro, cuando uno hace velas, es chéverísimo porque hay unas hornillas enormes, gigantes, bueno, son unas hornillas grandes, y unas pailas gigantescas, desde el porte de este cuarto, no, no tanto, la mitad de este cuarto, donde se mete la parafina, donde la parafina empieza a hervir y la parafina se vuelve líquida. Y esa parafina líquida, los trabajadores cogen el jarro, un jarro grande, metálico, y le ponen en la máquina. Se abre el agua recircula a la máquina para enfriar tipo radiador a la vela, hasta que la vela está completamente fría, se saca, se corta y se obtiene la vela. Así se hacen velas. Em, Si yo tengo una fábrica de velas, soy custodio de esa fuente de peligro. ¿Por qué? Porque esa fuente de peligro me puede generar un incendio si es que no controlo la cantidad de parafina que ingresa a la paila. Si soy un trabajador, no necesariamente el gerente vía labor estereotipada y confianza no respondería, pero si soy el trabajador encargado del manejo de la parafina en la paila, tengo la obligación de controlar esa fuente de peligros. Tengo la obligación de llenar la paila de parafina hasta el punto de que no rebose, porque si rebosa, la parafina va a caer en el quemador y va a generar un flagelo. O algo más chico. Yo creo que todos nosotros en algún momento dado hemos hecho una fogata en el campo. Y luego de hacer una fogata, ¿qué debemos realizar? La apagamos con lo que exista. Con un poco de agua si es que hay, con tierra si es que hay. Por ahí, si alguien está medio majadero, hará otra cosa con la fogata para apagarlo, pero alguien va a apagar la fogata. No podemos dejar prendida la fogata, porque es una fuente de peligros que merece ser controlada. Y si nosotros no controlamos esa fuente de peligros, nosotros somos responsables del peligro que genere esa fuente de peligro. ¿Sí? Aquí termina el desarrollo de la acción. Antes de entrar a la tipicidad y dar hoy día lineamientos primarios de la tipicidad para luego desarrollar toda la tipicidad del día de mañana, les pregunto, o más que nada, no les consulto, ¿tienen preguntas sobre la acción? Yo tengo como un pequeño ejemplo Claro, hablando sobre la omisión. Em, a ver. por ejemplo, digamos, están en una casa la persona que es encargada de cuidar al niño, ¿verdad? Y está la Ujú, mamá, pero la ujú. mamá como que se encuentra, toma constantemente pastillas, ¿verdad? Entonces la ¿La mamá pastilla es se, para? para la depresión, para Ya, sentirse y le mejor. deja, ya, Ajá. Entonces, la mamá se va a bañar y llena la tina para bañarse, ¿verdad? Y se ujú, da cuenta que le falta una de sus pastillas. Entonces le manda a la persona que le cuida al niño que vaya a comprarle las pastillas a la farmacia. Y esta persona le perfecto. dice que está Ya, bien, que ella le va a comprar y se queda el niño en la casa, ¿verdad? Mientras ella le está ya, comprando las pastillas y la mamá también está en la casa, el niño de una u otra forma se mete a la tina y se ahoga porque, digamos, la mamá no estaba pendiente de él, pero estaba en la casa. Y la persona que aceptó
por Bien. contrato el cuidado del menor, tampoco se encontraba porque estaba haciendo algo que le había pedido la mamá del niño. En ese caso, ¿cómo se configuraría la acción de omisión? Usted, usted, usted va a responder, ¿ya? Usted va a responder solita y se va a dar cuenta cómo va a llegar solita. Vamos primero con la trabajadora que es custodio de derecho de la vida del niño. ¿La trabajadora está en posición de garante, sí o no? Me vais Sí, respondiendo solo con monosílabos, ¿sí o no? ¿Está en posición de garante, sí o no? sí, Perfecto. ¿Está en posición de garante por fuente protectora en virtud de acción expresa, sí o no? sí, Perfecto. ¿Se encuentra en la posibilidad real y física de actuar, sí o no? no, Él consecuentemente responde. No responde. ¿Por qué? Por tener posición de garante y cumplir estos dos requisitos para que exista una omisión. Ella no se encuentra en la posibilidad real y física de actuar, porque no está ahí, porque se fue. Se fue por orden de su empleadora. Vamos, ahora con la madre. ¿La madre está en posición de garante? Doctor, sí, perdón que les interrumpa. Una Espera, pregunta. espera, un ratito, solo desarrollo esto nada más Ya. y vamos con la pregunta, María Luisa. ¿La madre está en posición de garante según fuente protectora de bien jurídico, vinculación natural, sí o no? sí, La madre está en el lugar. ¿Tiene posibilidad real y física de actuar? sí, ¿Conoce las vías de hecho para evitar el resultado? sí, Las vías pero de hecho es de evitar que se meta en sí, la piscina, en la tina. No confundimos las categorías dogmáticas. Si es que algo pasa en la cabecita de ella, vamos a ver después, pero estamos solo en acción. Ojo. Después responderemos si algo pasa en la cabecita. Pero, ¿conoce las vías de hecho para evitar el resultado? sí. Consecuentemente, sí omite. Y hacemos un checklist en la omisión y luego veremos si es que en alguna otra categoría, tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad, se nos cae esto respecto a la madre o le atenuamos de responsabilidad de respecto a la madre. Este ejemplo le pido, Janina, que lo guarde para la última semana, porque la última semana algo vamos a tocar de los trastornos mentales transitorios y nos va a permitir enlazar este tema. Pero siempre es importante hacer checklist dependiendo cómo vayamos avanzando cada una de las categorías. No sé si conteste su pregunta, Janina. Sí, doctor. Perfecto. Ahora sí, María Luisa, le escucho. Gracias. Doctor, una pregunta. O sea, en este caso, ¿qué pasaría si es que, a ver, el cuidador, si bien salió por orden de la mamá, pero la responsabilidad legal, por así decirlo, es el niño? Así que lo que Es, él tenía, es que estamos hablando de un tema, ¿verdad? Principio de confianza e imputación objetiva, básico. Si es que estamos en una ya vinculación expresa de una articulación casi casi familiar que es el cuidador de un niño, porque yo no le dejo a cualquier persona que cuide a mi hijo. Yo le pido que al niño le cuide a alguien a quien tengo confianza. Las que son mamitas o las que están cercanas de ser mamitas o quienes tienen cariño por los niños y son mujercitas. Los hombres no digo que no, pero ustedes mujeres sí son mucho más inteligentes que los hombres y los ventanales de esa conciencia humana son más grandes en ustedes. Ustedes, si no le conocen bien a la persona que va a cuidar al niño, pues mejor no le cuida o mejor piden otra persona que les cuide, son así ustedes. Pero claro, en ese momento se genera un rol de confianza y se genera una vinculación de confianza entre las dos personas. Y la confianza es un componente de imputación objetiva, ¿para qué? Para determinar el resultado lesivo respecto a qué acto o qué omisión generamos. Entonces, si es que yo, trabajadora, me voy porque mi jefa me pidió que me vaya a hacer una compra y existe la confianza entre las dos, pues efectivamente la responsabilidad es respecto a mi patrono. Ahora bien, María Luisa, y por eso es tan importante algo que les voy a decir más adelante. Si variamos un poquito el ejemplo, si variamos un poquito el ejemplo y tenemos que la mamá no tiene estabilidad mental alguna para cuidar al niño, porque la mamá tiene un trastorno mental extremadamente grave. Y es por eso que el padre del niño contrató a una niñera para que esté 24/7 con el niño. Si la niñera se va bajo ese lineamiento y le dejen cuidado de la madre, responden los dos, no el papá, sino la madre y la niñera. Es importantísimo que cuando damos un caso de laboratorio,
como el que está trabajando Janine y como el que nos permite trabajar con usted, María Luisa, para dar la resolución no movemos los elementos, porque es lo que supuestamente estaría aprobado. Y cuando movemos los elementos vamos a otro criterio o vamos hacia otra variable para abrir nuestro pensamiento. Entonces, si variamos un poquito esos hechos, podríamos estar ante otra particularidad. Consejo cuando resuelvan casos. Primero, discutamos cuál es el hecho que se da y luego la aplicación de norma. ¿Me explico? María Luisa, le escucho. Mm, sí, o sea, la entendí, pero, o sea, podría tal vez reforzar esa parte, lo último, exactamente. A ver, lo último fue imputación objetiva. Para entre acción y resultado debe existir un nexo de causalidad. El nexo de causalidad debe ser explicado a través de imputación objetiva. Les voy a pasar, les voy a pasar un link, déjenme encontrarlo, para que lean esto, ¿sí? Déjenme ver si lo encuentro por acá. Regálenme 2 segundos. Les pasé el enlace del libro de imputación objetiva de Gunther Jacobs. Y lo que hablé en ese momento, María Luisa, es de imputación objetiva. Para yo determinar el nexo de causalidad entre acción y resultado u omisión y resultado en delitos materiales, los delitos materiales son aquellos que generan un cambio en el mundo exterior y la omisión sí tiene un poder final, a lo menos la omisión impropia sí puede generar un resultado lesivo. La omisión propia también, cuando son delitos materiales, aunque la mayoría, la omisión propia son formales, la mayoría, no todos. El 218 del Código Orgánico Integral Penal es omisión propia en primer inciso de manera formal y el segundo inciso de manera material. En los delitos de omisión impropia siempre serán materiales porque requieren un resultado. Para yo anclar una acción u omisión a un resultado, necesito un nexo de causalidad, es decir, explicar causalmente cómo ese resultado fue causado por ese acto. Y para establecer componentes que limiten la causalidad, la doctrina, luego de 1930, se puso de acuerdo que lo correcto es realizar juicios de imputación objetiva. Y para realizar juicios de imputación objetiva tenemos algunos criterios. Primero, el manejo de roles. ¿Cuál es el rol que tenemos todos los ciudadanos? El ser buenos ciudadanos, rol macro. ¿Ese nos sirve para imputar? No, porque los casos son en concreto. Y debo entrar a los roles específicos de cada persona en un momento dado. ¿Cuál es el rol específico que tengo yo en este momento? Dar clases. Y para dar clases, ¿qué debo hacer? Debo estar preparado. ¿Cuál es el rol específico suyo? Atender a clases. Y para atender a clases, ¿qué es lo que debe hacer? Venir leyendo algo, aplicar la plataforma, ver los anuncios que voy poniendo y escucharme. En el caso del cuidado a un niño, ¿cuál es el rol específico de una persona? El cuidado a ese niño. Cuando yo quebranto roles específicos, hago que el riesgo de toda actividad, porque toda actividad tiene riesgo, ese riesgo pase de lo permitido a lo no permitido. Cuando el riesgo pasa de lo permitido a no permitido, ese riesgo produce un resultado, que es lesivo, y ese resultado es imputable a mi acto. Entonces, todo ese manejo causal es de imputación objetiva. A eso me refería hace un momento. Prometo, pero eso es necesario ahí necesito un compromiso de ustedes. Prometo el último día de clases. Háganme acuerdo, tengo memoria de pollo para eso, pero prometo el último día de clases, luego que agotemos la culpabilidad, hacer un flash de imputación objetiva un poco más desarrollado, si bien ya algo hicimos la clase anterior, pero prometo hacer un pantallazo de imputación objetiva fuerte, pero necesito que ustedes lean este librito que les puse en el link, que es pequeño, tiene 120 hojas. Hay que leer unas 3, 4 veces para entenderlo, pero una vez que entendieron este libro, van a manejar el tema de la imputación y la teoría del riesgo de manera perfecta, María Luisa. ¿Sí? Doctor, yo tengo Perfecto. una Claro. pregunta. Sí, Patricia.
Precisamente va justo a este tema del análisis de imputación objetiva, ya desde la sistematización de roles y también la puesta en peligro de, pero más en delitos, pongo un ejemplo de un homicidio culposo. Profesoras en guarderías. Yo tuve un caso, por lo general aquí en Quito, los tribunales, por lo general, en audiencia de juicio se saca copias para que se le investigue incluso a la rectora. Entonces, ¿dónde está ese rol de techo? Sí, exacto. O sea, si yo como profesora titular estuve en la responsabilidad y la niña se cayó en una fosa, le pongo un ejemplo, yo acuso a la profesora y de pronto a la profesora tutora que le colabora a la titular. Pero por lo general Es acá en una locura. Pichincha sí, en ya audiencias de juicio, sí, pero es la realidad. Pero en audiencias de juicio se sacan copias, se sentencian, pero se sacan copias para que se Investigue. le investigue a la rectora. Bueno, Exacto, bueno, una entonces para cosa mí ha es, sido muy complicado ir en este abanico ya de tope de responsabilidad, precisamente ya haciendo el ejercicio de imputación en cuanto a roles de responsabilidad. ah, ahora Patricia, aquí hay otro tema, ¿verdad? Uno, bueno, dos temas. Uno, que se le inicie una investigación no quiere decir que sea sentenciada, pero es lesivo que se le investigue porque no tienen ni medio criterio el tribunal para ordenar una investigación de ese tipo. Punto uno. Punto dos. Aplicamos otro principio ahí también, Patricia, que también es componente de imputación objetiva, el principio de confianza. Ustedes cuando se matricularon acá y supieron que yo iba a ser su profesor, ustedes del día de ayer no me están preguntando, oiga, ¿usted sí preparó la clase para mañana? No, no, ustedes confían que yo vengo con la clase preparada. Así de simple. Si yo soy rector y contrato a mis profesores, yo confío que mis profesores realicen su trabajo. Si el profesor no realiza su trabajo, está quebrando su rol específico, porque mi labor como rector o rectora es una labor estereotipada. ¿Y cuál es una labor estereotipada? Aquella cuyo cumplimiento no genera coadyuvar a una infracción y el cumplimiento se lo mira como socialmente adecuado. ¿Cuál es el cumplimiento socialmente adecuado que hace la rectora? Dirigir las riendas de la guardería, contratando su personal. Pero la rectora tiene que estar en un cuarto como este. No tiene que estar en campo con los niños. En campo con los niños están los profesores. Y el profesor del paralelo 1A no puede responder de lo que sucede en el paralelo 1B, salvo que haya asumido el rol de cuidado del 1B porque la profesora del 1B está en el baño o está en una situación así. Entonces, esa desagregación tiene que ser fundamental. Y aquí le digo, Patricia, un tema que hay que hacer un mea culpa, y yo por eso les pido que lean esto. El gran problema es que tenemos administradores de justicia que en su vida han abierto un libro de imputación objetiva. Nunca. Y claro, fueron criados con el rey veredicto ilícita, que hace referencia a que todo resultado tiene que estar anclado a una sola acción y responden todos. Y caramba, tenemos seriosísimos problemas como el que hoy usted nos consulta, Patricia. Gracias por su aporte, porque es muy importante. Así cerramos el capítulo de la acción y entramos a analizar la tipicidad, y la vamos a hacer hoy para ganar un poquito de tiempo. Yo considero Yo considero lo siguiente, vamos a poner un nuevo cuadrito. Yo considero lo siguiente, esperemos que se cargue. Yo considero siempre, mis queridos amigos, que el tipo o la tipicidad es el corazón de la teoría del delito. Es el epicentro de la teoría del delito. No cabe duda que es el epicentro de la teoría del delito. En primer término, debemos distinguir entre tipo y tipicidad. ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es la tipicidad? El tipo es el modelo de conducta desvalorado. Es decir, el tipo es el 176 del Código Orgánico Integral Penal, el tipo es del 177, el tipo es del 281. Es el modelo de conducta desvalorada establecido por el legislador. Recuerden ustedes que antes del tipo está la acción. Y la acción es manifestación
de voluntad final con contenido de voluntad. Ahora, ¿la tipicidad qué es? La tipicidad es esa acción como manifestación de voluntad final con contenido de voluntad adecuada al tipo penal. Es decir, la tipicidad es la conducta humana de aquella persona que comete el modelo de conducta desvalorada. Modelo de conducta desvalorada, artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, el que matare a otro. Tipicidad, saco un revólver, disparo y le mato a María Luisa Aguilera. La tipicidad es la manifestación de voluntad final adecuada al tipo de injusto. La palabra tipo viene de una expresión germana, que es Tadelstein, que supone tanto el presupuesto de hecho cuanto el presupuesto de derecho de una estructura. El tipo penal, el tipo penal tiene funciones. El tipo penal tiene funciones. 4 funciones básicas. A saber, ¿cuáles son las funciones del tipo? Función seleccionadora, función de seguridad o garantía, función motivadora y función indiciaria. Cuando hablo de indiciaria, recuerden esta excepción, es ratio cognoscendi, no ratio essendi. Ya van a ver a qué me refiero. El tipo penal es el corazón de la teoría del delito, es el epicentro de la teoría del delito. Es el modelo de conducta desvalorada. La tipicidad es la manifestación de voluntad penal que se adecua al tipo. El tipo necesariamente debe delimitar correctamente la conducta. Las palabras pesan como diamantes, nos dice un aforismo jurídico. Y claro, nos dirá también Ángelo Flori en El alma de la toga que se puede o no se puede ser abogado, pero de serlo bien y utilizar el lenguaje como se debe. Y que las palabras para el abogado pesan como diamantes. Frente a eso, cuando el legislador establece un modelo de conducta desvalorada, lo primero que hace es utilizar la función seleccionadora del tipo penal. ¿Y cuál es esta función seleccionadora? Entre tipo penal y antijuridicidad hay una relación bastante simpática. Ya van a ver por qué. Aquí voy a poner la antijuridicidad como otra categoría que será analizada la siguiente semana. Pero ¿por qué digo que la función seleccionadora tiene relación con la antijuridicidad? La antijuridicidad es un concepto universal del derecho, no es un concepto privativo del derecho penal. ¿Por qué? Me van ustedes diciendo sí o no y me van diciendo me van diciendo al unísono. ¿Matar es antijurídico, sí o no? ¿Sí o Sí. no? Sí, Perfecto. ¿Robar es antijurídico, sí o no? Sí, doctor. sí, ¿Copiarme en el trabajo es antijurídico, sí o no? No. ¿Cómo que no? Si me copian en el trabajo sí, les pongo 0. Claro que es antijurídico. ¿Es antijurídico o no? Sí, doctor. sí, Fraude. Perfecto. Hay personas que están casadas aquí. ¿El adulterio es antijurídico, sí o no? Sí. No. Perfecto. ¿Cómo que no, caracho? El 110.1 del Código Civil hace referencia a que el adulterio es causa de divorcio. ¿Cómo no va a ser antijurídico? Adúltero, le voy a decir al que digo que no. Pecador. Deber dinero en la tarjeta de crédito. Porque no pagué en la época de vida y la gente de la tarjeta me va a demandar. ¿Es antijurídico, sí o no? Sí. sí, No. No. Perfecto.
Si es Sí, antijurídico, si es estás antijurídico, incumpliendo un deber que al estoy incumpliendo un aceptaste. deber legal. Perfecto, vamos a seguir desarrollando. Abusar de dineros públicos, ¿es Sí, antijurídico? Sí. sí, Bien. Injuriar, ¿es antijurídico? sí, Sí. sí, Calumniar, pongamos para que sea más grave. Despedir intempestivamente a un trabajador, ¿es sí, antijurídico? sí. Sí, es antijurídico. Entonces, miren, la antijuridicidad es un concepto extremadamente mayúsculo, no es un concepto privativo del derecho penal. Gracias a la función seleccionadora del tipo penal, yo voy a seleccionar las conductas más antijurídicas posibles para elevarlas a la categoría de delitos. Esto al revés. Y voy a seleccionar matar, voy a seleccionar robar, no voy a seleccionar copiarme en el trabajo, eso será un antijurídico administrativo. Adulterio tampoco voy a seleccionar. Deber dinero tampoco. Abusar de dineros públicos, claro que voy a seleccionar. Calumniar, por supuesto que voy a seleccionar. Despedir intempestivamente del trabajo, no voy a seleccionar porque va a ser trabajado a través de otras ramas del derecho. Gracias a la función seleccionadora del tipo penal, estamos revisando tipo penal, pero entre tipo y antijuridicidad hay mucha cercanía, son primos hermanos. Gracias a la función seleccionadora del tipo, yo, ordenamiento jurídico, voy a seleccionar las conductas antijurídicas más lesivas que existan para elevarlas a la categoría de delitos. Y las conductas que también son lesivas, que también son antijurídicas, pero no son vitales dentro de una vida en sociedad, como copiar en clases, o como el adulterio, como el deber de dinero, o como el despido intempestivo, dejo que sean reguladas a través de otras ramas del derecho, utilizando un principio de mínima intervención o de derecho penal fragmentario. Consecuentemente, gracias a la función seleccionadora del tipo, selecciono las conductas más antijurídicas que existen dentro del ordenamiento para elevarlas a la categoría de delito. Esto me lleva, esta función seleccionadora me lleva a la función indiciaria. Luego vamos a hablar de las otras dos. ¿Por qué me lleva a la función indiciaria? Miren, si es que yo escogí a través del tipo las conductas antijurídicas posibles o probables. Si escogí a través del tipo las conductas antijurídicas probables, si yo tengo una tipicidad, es decir, si tengo una conducta humana que se adecuó al tipo de injusto, eso me indica o me induce que es antijurídico. Tanto es así, y entiéndanme muy bien, cuando yo tengo un acto típico, para pasar el filtro de antijuridicidad, yo tengo que preguntarme, caramba, ¿este acto está justificado o no? Si el acto no está justificado, hago checklist de antijuridicidad. Se cumplió la antijuridicidad y voy a la culpabilidad. No necesito mayor desarrollo en la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque ya hubo un paso previo. Porque gracias a la función seleccionadora, el legislador ya seleccionó las conductas antijurídicas más lesivas y las elevó a categoría delictual. Y si una conducta humana, entendida esta como acontecer de voluntad final, se adecua objetiva y subjetivamente al tipo y se comete la tipicidad, esa tipicidad se entiende que me da un indicio de antijuridicidad. Se entiende que esa tipicidad es indiciaria de antijuridicidad, pero es ratio cognoscendi, perdón, no ratio essendi. Es decir, me induce que existe antijuridicidad, pero no es esencia de antijuridicidad, porque tendré que revisar en la antijuridicidad las causas de justificación, que será otra categoría que será analizada la próxima semana. Función de seguridad o garantía. Nullum crimen, nullum pena sine lege. Yo necesito que una norma previa me establezca el modelo de conducta desvalorada, una norma previa me establezca la pena y mi conducta sea posterior a esa norma. ¿Para qué? Para tener seguridad que no voy a ser sancionado por un tema completamente ajeno a lo que está regulado. Y finalmente,
una función motivadora. ¿Qué busca el legislador cuando establece un modelo de conducta desvalorada? ¿Qué busca el legislador cuando establece un tipo penal? Que no comete el tipo penal, eso busca. Busca que nosotros los ciudadanos, gracias a que nos motivamos de acuerdo a la norma, no desarrollemos conductas típicas, no desarrollemos conductas que puedan ser lesivas hacia el ordenamiento jurídico. Ergo, estas cuatro funciones son manejadas en esta categoría dogmática del tipo. Función seleccionadora, de toda la amalgama de conductas antijurídicas posibles, dentro del ordenamiento jurídico, escojo las más lesivas y las elevo a delictuales. Es por ello que el tipo es el corazón de la teoría del delito, es el epicentro, digo yo en mi obra, de la teoría del delito. La función indiciaria tiene mucha relación con la función seleccionadora, porque si ya seleccioné conductas antijurídicas para el tipo, si tengo tipicidad, si tengo una conducta humana que se adecua al tipo, pues efectivamente me da un indicio de antijuridicidad. Indicio de antijuridicidad que será destruido si es que hay alguna causa de justificación. Y tengo dos funciones adicionales. Función de seguridad y función motivadora. Seguridad o garantía, gracias al nunum crimen nunum pena sine lege, pues yo sabré cuál es la conducta que me va a ser sancionada, cuál es la conducta que me va a ser reprochada, y esa conducta nace antes de la manifestación mía, y la función motivadora, pues lo que buscan es que yo me motive de acuerdo a la norma y me someta a la norma como tal. Preguntas sobre las funciones del tipo para dejar un pantallazo para la clase de mañana. Preguntas sobre las funciones del tipo. Doctor, o sea, podría ser como que yo maté, pero por defensa propia la justificación. La justificación, la legítima defensa es justificación. Y la Por legítima eso, defensa tiene antijuridicidad. Sí, 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 de acuerdo. o sea, Si como usted mata a que, alguien, pero fue por defensa propia, fue como que justificación, entonces ya no sería antijurídico. entonces ya no sería antijurídico, pero sí sería típico. Recuerden que la secuencia es así: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Entonces voy haciendo checklist y tiene que cumplirse los cuatro para que sea un delito. Si falta uno, no sigo con el siguiente. Y si falta uno, no es delito. Entonces, si usted mata a alguien, el acto es típico, cumplo la función indiciaria de la antijuridicidad y paso a la antijuridicidad. Y aquí no me pregunto, oiga, ¿cómo es que es antijurídico? Porque ya tengo la función indiciaria. Aquí me pregunto, ¿está justificado? Y usted me desarrolla, no, es que yo maté en legítima defensa. Está justificado, no se cumple la antijuridicidad y me quedo hasta ahí. Díganme que no, que la teoría del delito es hermosa. La teoría del delito es apasionante al extremo. Al extremo, al extremo. Vladimir. Doctor, buenas noches. Pero le hago una pregunta, pero en caso de, como decía el ejemplo de la compañera de legítima defensa, sí, no sería que se cumple la antijuricidad y no se cumple la culpabilidad. ¿Por qué? Le pregunto No, porque estoy no, no, dudando. no, Es matar a no, la persona es antijurídico. Y igual sí maté a la persona. Ahora, que no soy culpable de esa no, muerte, ¿ya? ¿No pasa al ámbito de la culpabilidad? no, 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 ¿por qué? Porque, Ujú. verá, si yo mato a una persona en legítima defensa, una de las características de las causas de justificación es que hacen que esa conducta sea lícita, no ilícita. Si yo mato a alguien en legítima defensa, esa conducta se vuelve lícita, ni siquiera ilícita. Ergo, se elimina la antijuridicidad del hecho. Si es que yo mato a alguien y no soy atribuible, que es distinto, podríamos estar ante una prerrogativa o ante una particularidad de culpabilidad. Ejemplo, estamos cogidos del madero, usted y yo, el madero no nos aguanta a ambos y yo le empujo a usted para quedarme con el madero. Eso no es legítima defensa porque no hubo una actual agresión ilegítima. Eso es estado de necesidad disculpante, no justificante, que me elimina la culpabilidad. ¿Por qué en el caso de la legítima defensa elimino antijuridicidad? Porque hubo una persona que se puso en una posición ilegítima, afectando la vida de otra. Y el derecho no puede permanecer impávido ante el injusto. Y el derecho permite, no perdona, permite que yo pueda lesionar la vida del otro siempre y cuando sea el último mecanismo.
Es por eso que dentro de la legítima defensa es actual agresión ilegítima, no provocada por quien se defiende, y que haga racional, dice la norma, todo ese ejercicio de defensa. Y se convierte en un acto permitido, ni siquiera en un acto reprochado. Si es que hablaríamos únicamente de la culpabilidad, sería un acto perdonado, pero no es un acto perdonado, es un acto permitido. Tanto es así, mi querido Vladimir, que si nosotros seguimos a Edgardo Dona, te podemos quedarnos hasta mañana, me encanta esto. Si nosotros le seguimos a Edgardo Dona nos dice que las causas de justificación que están en antijuridicidad son metanormas. ¿Por qué son metanormas? Son normas de normas que regulan momentos de colisión de derechos entre dos normas de igual jerarquía. Pero ante esa situación, hace que una de las dos normas ceda frente a la otra y la otra continúe, volviendo lícito el acto. ¿Sí? Doctor, yo puedo hacer una Doc- pregunta, un caso práctico para Claro, esta aplicación. Si es que yo, por claro. ejemplo, si yo veo que alguien se me ha metido en mi finca, ¿no es cierto? Está en disputa esa finca. Y yo me bajo armado, pero sin el ánimo de ir a matar, sino que bajo armado porque en el campo se anda así. Y se termina produciendo un incidente ahí con esta persona que está en disputa. Y esa persona con machete me empieza a machetear, ¿no? Y solamente porque veo en peligro mi vida, saco la pistola y disparo y lo mato. ¿Sí? En ese caso, ¿eso sería legítima defensa o hay exceso de legítima defensa? Legítima defensa. Legítima defensa. La norma no exige. A ver, el código anterior Y yo le hablaba digo exceso de legítima de. defensa porque como el uno tiene un machete, ¿no es cierto? Y yo tengo pistola, ¿cierto? Ojo con algo. A ver, Había un caso, el doctor, que código. decía como que, Aguánteme un ratito, María Luisa, termino lo de Vladimir. A ver, eh, la norma anterior decía que exista proporcionalidad de medios. Más Ujú. sin embargo, la Corte Suprema en ese entonces determinó que la proporcionalidad de medios debe ser revisada a través del hecho en concreto. Y justamente hay jurisprudencia respecto al machete y el arma. Y hay jurisprudencia que dice, si la persona está con un machete, el otro está con un arma y la vida del uno está en riesgo del otro, pues es totalmente proporcional. La norma superó el criterio de proporcionalidad y la norma nos habla de razonabilidad. Y lo que dice es, revisemos la legítima defensa, en el propio Código Orgánico Integral Penal le vamos a encontrar en el 33 y dice, actual agresión ilegítima, necesidad racional de la defensa. No dice del medio. Entonces, si Mm, alguien está con un machete y me está atacando con un machete, la racionalidad de la defensa hace que saque el revólver, pero por supuesto que hace que saque el revólver. Ya no habla de medios, habla de racionalidad de la defensa. Entonces, hay que ver cuándo estamos ante la racionalidad de la defensa. O sea, si es que yo estoy con machete y vienen tres personas a agredirme con golpes de puño, probablemente sí es racional defenderme con el machete, claro. Ujú. ¿no es cierto? Gracias, doctor. Doctor, doctor, Seguro. María Luisa estaba primero, Danilo, y le doy la palabra. María Luisa. ya me contestó, doctor, gracias. Chévere. Danilo. doctor, claro, aquí hablamos de la racionalidad y yo le digo que también estamos hablando de la proporcionalidad, tomando en cuenta que la proporcionalidad no es la igualdad de medios, sino es el medio racional cómo se enfrenta los hechos, doctor. No sé si estoy equivocado. Y Estoy 100% de acuerdo con usted y eso dijo la jurisprudencia ecuatoriana afirmate. cuando discutía respecto del hecho de la proporcionalidad. Estoy de acuerdo con usted. Sí, y aquí ponemos otro ejemplo que la compañera María Luisa dijo en legítima defensa. Yo hablo, en cambio, respecto del uso progresivo de la fuerza. Nosotros en nuestras intervenciones actuamos y hacemos uso de nuestra arma de fuego o nuestro armamento cuando, lógicamente, ya lo dijo usted, como última ratio. Pero cuando se encuentra en peligro la vida de nosotros o de nuestros compañeros o de terceros, ahí está la antijuricidad que debemos cumplir de acuerdo al artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal, que son Pero los tres causas que nosotros debemos cumplir, que es primero que nos encontremos en actos del servicio. Otro, que hayamos observado los principios del uso legítimo de la fuerza, que son los 7. Y el otro, que esté en riesgo y peligro eminente. Entonces ahí, doctor, de acuerdo a la normativa, estamos entrando en la antijuricidad y no responsabilidad.
Estoy antijudicial, no antijudicial, ni siquiera voy a la responsabilidad. Quiero dejarles con algo, Danilo, y les voy a demostrar algo que a mí me duele mucho. Esto lo comento ya en mi segundo libro, en Derecho Penal Especial. Esto está específicamente en el capítulo 11, insisto, salen 30 días y esa obra ya está en el horno. Pero fíjese algo, Danilo, y le voy a demostrar este rato con pruebas, y usted me va a ayudar leyendo y va a ver lo que hicieron con nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden. El 22 de agosto del 2022 se publicó la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Y sabe que esa ley agravó la situación de ustedes en lugar de atenuar la situación de ustedes. Y lo voy a demostrar de la siguiente manera. Y verá cómo ¿Por lo qué demuestro. solo con estado de excepción? No, 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 no. No. Verá lo que sucede, verá lo que sucede con los compañeros policías incluso. Fíjense lo siguiente. Miren, miren lo siguiente. Lean, por favor, el 293 del Código Orgánico Integral Penal. Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Ujú, sí. La persona o la persona o la o el servidor público que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación. Ay, perdón, me equivoqué No, de. no, 293, Ajá. 293. Puchi, se me movió el Extralimitación. código. No, Extralimitación. ajá, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La o el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto de servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en los casos que deba utilizarla y que como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad que corresponda según las reglas de lesiones, con el incremento de 1/3 de la pena. Si como consecuencia de la inobservancia del uso progresivo o racional de la fuerza se produce la muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Pero entonces, doctor. No, Creo que falta, 293. Está está más mal, está actualizado, mal. está Ah, desactualizado Está el código. desactualizado. De Dice, 7 de 7 a 10. les Leamos, por leo, favor, doctor. alguien que me ayude con la lectura, sí. Artículo 293, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La A o el servidor de Policía Nacional, Fuerzas Armadas o Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria que, en la ejecución de un acto del servicio, haga uso excesivo de la fuerza sin observar principios, niveles y disposiciones establecidas en la ley de la materia, y que como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad que corresponda según la regla de lesiones. Sí, Perfecto, vamos a hacer un sí. inciso ahora. Si como consecuencia de la inobservancia de los principios, niveles y disposiciones del uso legítimo de la fuerza se produce la muerte de una persona, siempre y cuando no se incurra en delitos tipificados como graves violaciones a los derechos humanos, la servidora o servidor será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Quedémonos en 7 a 10 años. Tengan 7 a 10 años acá. Estamos hablando de una extralimitación del ejercicio progresivo de la fuerza, ¿no es cierto? No tenían para qué regular eso. ¿Por qué? Porque si es que yo soy parte de las Fuerzas Armadas Mm, y soy parte de la Policía Nacional, estoy amparado para realizar legítima defensa de terceros, sí estoy legitimado para realizar legítima defensa de terceros. El exceso en las causas de justificación me produce la aplicación que establece el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 31. ¿Alguien que me ayude leyendo? 31. ver. 31. Exceso en las causas de exclusión de la antijuricidad. Vamos. La persona que se exceda de los límites de las causas de exclusión será sancionada con pena reducida en 1/3 de la mínima prevista en el respectivo tipo penal. La mínima menos 1/3. Ujú. Ahora, si yo no tuviera la regla, si no tuviéramos la regla del 293, a la cual ya no podemos aplicar una reducción adicional, ¿por qué? Porque aquí ya nos está hablando de una extralimitación y es una regla especial respecto a la extralimitación. Si no tuviéramos la regla del 193 y si es que un policía en un acto de servicio mata a una persona por una extralimitación de una legítima defensa de terceros, tendría que aplicar el 31 del Código Orgánico Integral Penal.
Y el 31 debería aplicar respecto a qué tipo penal, respecto Del al homicidio. artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Dígame la pena del 144. Del homicidio. 10 a 13 ¿Sí? años. La persona De que 10 mate a a otra 13. será con 10 a 13 Ya. años. Pero sería El tercio, del mínimo al tercio, o sea, sería 7 años, perdón, 6 años, 4 meses. 6 años, 4 meses. Es decir, sin la norma del artículo 193 del Código, los servidores policiales y militares que hacen el ejercicio excesivo de la fuerza y por eso cometen una infracción, tendrían una responsabilidad mucho más atenuada si no hubiera el 293. Es por eso que yo me muero de las iras y lo digo categóricamente cuando venden las reformas con humo y dicen, esta reforma es para tutelar a nuestras Fuerzas Armadas y proteger a los agentes del orden. Mentira, es gato por liebre, perdón la expresión. Y eso me llena de coraje y me llena de indignación. Incluso también las reformas que se verificaron frente a delitos sexuales hizo algo más o menos así. Espero que de las 21 personas que están aquí, unas 10 me lean porque esa segunda obra, el Derecho Penal Especial, es un análisis muy, muy, muy profundo justamente a estas inconsistencias que tiene nuestro Código Orgánico Integral Penal. Y claro, cada vez que lo parchan de peor manera. Y desgraciadamente por eso es que tenemos el país que tenemos. Perdón perdón la emoción. Mis mis queridos amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Mañana terminamos de analizar todo lo que es el tipo penal. Mañana acabamos el tipo para igualarnos ya, para que ustedes puedan realizar los trabajos directamente ya frente a lo que nuestro buen amigo Pablito, con él llevamos la materia, con Pablo José Castillo. Y claro, él estaba un poco más adelantado que yo soy un poco más conversón con ustedes, pero ya nos igualamos. Les agradezco muchísimo, mis queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda noche, ¿sí? Una buena noche. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Chao, Buenas pues. noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor.